Estamos ya de regreso y queremos saludar al señor doctor Pablo Lucio Paredes y al economista Fausto Ortiz. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en unos dicen hay que poner orden a las finanzas, otros dicen se ha comenzado, se han dado pasos, hay que reconocer que sí se han dado pasos, dicen. El propio proyecto de ley que a veces no se sabe por qué no termina de cuajar, entregaron unos sin el articulado, solo con exposición de motivos, entonces les devolvieron y hasta ahora no han vuelto a entregar. Parece que en alguna parte se les cayó el articulado, pero en todo caso el tema Banco Central, la visita de un candidato, el que está primero, al Fondo Monetario Internacional, entre que dice que va a seguir el acuerdo, pero que va a hacer unas modificaciones. Esto de que algunos digan no al acuerdo, van a pedir revisión. Y claro, lo normal sería eso, no hay que asustarse si alguien quiere revisar un acuerdo. Todo eso, pero se va a usar en campaña. ¿Cómo estas finanzas pueden ponerse en orden con este marco que estamos viviendo? Bienvenido nuevamente al doctor Pablo Lucio Paredes. Pablo Lucio, buenos días. Sí, muy buenos días. Saludo a Fausto, saludo a todos, a la gente que nos escucha. Mira, lo primero que yo creo que hay que estar conscientes es que los acuerdos con el Fondo Monetario recogen en parte lo que el país necesita, en parte ciertas cosas que uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, y por eso mismo los acuerdos se discuten y luego se pueden volver a discutir. Pero en el fondo, lo que hay que estar conscientes es que el Ecuador tiene que hacer una serie de reformas importantes, muy importantes, más allá del acuerdo con el Fondo Monetario. Es más, el acuerdo este con el Fondo Monetario nos ha planteado 2 o 3 obligaciones, la ley anticorrupción, que no sé si la que salió es la mejor del mundo, pero creo que todos los ecuatorianos estaremos de acuerdo en que necesitamos luchar contra la corrupción. Hay el tema este de la ley monetaria que, como tú bien dices, se mandó, se retiró, todavía no se manda, no fue completa, en fin, todo este circo, digamos así. Pero bueno, eh, creo que todos estamos claros que con una ley un poco mejor o no, pero necesitamos cambios en el campo monetario y en particular con lo que tiene que ver con el Banco Central. Y luego se están planteando elementos que tienen que ver con las finanzas públicas. Unos estarán de acuerdo con lo del IVA o no, con una cosa u otra cosa, pero nuevamente en términos generales necesitamos una reforma del gasto y de los ingresos del Estado ecuatoriano. Entonces, mira, hay 3 cosas: anticorrupción, tema monetario y tema fiscal, que con o sin el Fondo Monetario lo tenemos que hacer, ¿no? Y en realidad, los que están en contra del acuerdo del Fondo Monetario, porque una cosa es decir voy a negociar, otra cosa es decir por principio estoy en desacuerdo, no es por soberanía, no es por una serie de factores que son los que Es se un dicen. La buen razón eslogan. fundamental es que quieren seguir en la fiesta, ¿no? Quieren seguir en la fiesta, y entonces el tener un acuerdo marco con el fondo es algo que dificulta seguir con la fiesta. Pero lo importante de esto es que en el Ecuador tenemos que hacer las cosas con o sin el Fondo Monetario. No solo tenemos que hacer estas 3, tenemos que hacer otras muy importantes, como es el tema de la seguridad social, como es el tema del mercado laboral, que las tenemos que hacer por nosotros mismos, sin ningún acuerdo internacional. Entonces yo quería plantear eso primero de Claro. entrada, es que hay muchas cosas que tenemos que hacer con o sin el Fondo Monetario. Claro, muchas gracias. Nuevamente saludar al economista Fausto Ortiz. Entre lo que dice Pablo Lucio, también uno diría son 6.500 millones de dólares, 1.500 deberán venir este año. Entonces, el financiamiento sí nos un poco, Pablo Lucio dice con acuerdo o sin acuerdo, pero el acuerdo parece que sí nos entrega no solo recursos, sino que nos abre puertas para otros recursos. Algunos dicen, pero más endeudamiento. Bueno, si no pasa eso, parece que no hay muchas salidas. Fausto, bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco. Buenos días. Saludos cordiales a usted, a Pablo Lucio y a la gente que escucha el programa.
Sí, el tema de cómo hacer las cosas pasa por el endeudamiento, ¿no? Un déficit fiscal del sector público no financiero el año 2020 terminó en algo así como un 6%, cuando la expectativa del mismo Fondo Monetario era que termine cerca del 8%. Y ahí, ¿qué ocurre? Y para mí hubo algunos gastos de fin de año que prefirieron no dejarlos registrados en lo que se llama devengado y más bien dejarlo para el siguiente año. Por lo tanto, la expectativa de arranque del año 2021, que era 4.000 millones de dólares de déficit fiscal, seguramente va a ser más alta aún antes del arranque del cumplimiento de las ofertas de campaña. Entonces, si vas a tener un déficit fiscal más alto que 4.000 millones de dólares y un pago de amortización de deuda quizás cercano a los 5.000 millones de dólares, estamos hablando que para el año 2021 otra vez nos van a estar faltando entre 8 y 9.000 millones de dólares de financiamiento que hay que ir a buscarlos. Y entonces en esa parte, ese financiamiento iba a ser cubierto con 1.500 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional y quizás unos 3.000 o 4.000 millones de dólares con otros multilaterales, ya que el mercado de bonos de deuda externa está prácticamente cerrado. Y uno puede decir que está cerrado porque si uno mira a cómo se está transando los bonos al año 2030, es decir, un bono a 9 años plazo, se está transando a tasas de 15% de rendimiento, lo que es elevadísimo y lo que te dice está cerrado ese mercado, porque a nadie se le ocurriría ir a tomar tasas de esa Tan magnitud. altos. Claro, y luego tendríamos cerca de 3.000 millones de dólares de vencimientos de deuda interna que podrían ser renovados, hacer la operación de revolving y ahí estaría cubierto el año 2021, pero gran parte de ese año 2021 pasa por el financiamiento de las multilaterales. Y lo más probable es que el Fondo Monetario suspenda el programa tal cual se ha venido cumpliendo, al menos desde el arranque que fue en octubre, con la primera revisión con datos que fueron analizados en diciembre. Seguramente las metas hasta el mes de marzo estarán bien cumplidas, pero de ahí para adelante el gobierno tenía que hacer un esfuerzo enorme en la reducción del gasto. Y si no va a ir por el lado del gasto, más bien pretenden ampliar el balance del Banco Central y ampliar el nivel de gasto, entonces seguramente el acuerdo va a detenerse hasta que se vuelva a sentar el equipo económico del ganador para chequear qué es lo que pueden hacer en temas de ajuste, que como bien decía Pablo Lucio, con fondo o sin fondo, tienes que ir tras el ajuste. Bien sea mejorar ingresos para el 2022 o bien sea recortar gastos en el año 2021. Claro, entonces ahí Pablo Lucio, es posible que sin fondo les pueda vender la idea a uno de los candidatos, diga no voy al fondo, y de inmediato le ofrezca a China, no sé si al 14 o 15, pero más del 10 les van a cobrar, y comprometiendo nuevamente el petróleo, y el petróleo que ya un poco, no sé si se asentará en $60, puede bajar, volverá, no sé, a subir. Un promedio de 60 parece, todos dicen que podría tener el 2021. Todo eso nos lleva a que con el fondo sí hay unos recursos adicionales. Fausto nos ha dicho incluso 4.000 de los multilaterales. La propia China está ahí pendiente, se quedó 2.400 millones de dólares. O sea, plata un poco puede haber, carísima, sí, pero si es que se quedan con el fondo es mucho más viable, Pablo Lucio. El micrófono, Pablo Lucio. Sí, 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 perdón, Gracias. perdón. Sí, sí, Sí. sí, sí. Eh, Quería señalar algo que tú dijiste. Tú decías, la China les va a cobrar carísimo. En realidad, nos va a cobrar Claro, carísimo, porque sí, recordemos que al tienes final razón. las deudas las pagamos los ciudadanos, ¿no? Sí, sí, El acuerdo lo absoluta hacen los razón. gobiernos, pero al final los ciudadanos son los que pagamos. Pero yo creo que es importante en relación a lo que decía Fausto, estar bien claros de algo que la gente dice y que, digamos, como concepto tiene razón, que dice, pero seguimos endeudándonos, Ujú. ¿no? Y ahí yo creo que es bien importante estar claros, insistiendo en lo que decía Fausto, que es, si tú tienes un déficit del año,
tú necesitas plata, ojo, para pagar el déficit, para cubrir el déficit y para pagar las deudas anteriores. Si tú tienes un equilibrio fiscal, que es una cosa bastante difícil de llegar, tú ya no necesitas plata para el déficit, pero todavía necesitas plata para pagar las deudas anteriores que van venciendo. En ese caso, tu deuda no aumenta porque tú recibes y pagas deudas anteriores, ¿no? Entonces, en neto la deuda no aumenta, pero igual tienes que conseguir recursos de deuda para pagar deudas anteriores, ¿no? Entonces ahí estás en un escenario donde la deuda ya no aumenta, pero insisto, hay que conseguir plata para pagar las deudas anteriores, ¿no? Y luego tienes el escenario maravilloso, digamos así, en el cual tú tienes un superávit fiscal, ¿no? Entonces, no necesitas plata para la deuda, bueno, para el déficit, porque no tienes, y con el superávit tú vas pagando las deudas anteriores. Entonces ya necesitas endeudarte menos porque tú estás sacando de tu caja, digamos así, para ir pagando deudas anteriores, ¿no? Entonces, tienes esos tres escenarios, pero obviamente el Ecuador debería llegar a un superávit, pero es un gran desafío. Entonces, antes de llegar al superávit, creo, Fausto, que hay que llegar primero al equilibrio fiscal, ¿no? Hay que transitar por ahí, hay que tener al menos esa capacidad. Pero insisto, incluso si tú estás en equilibrio fiscal, necesitas deuda para pagar las deudas anteriores. Yo creo que eso hay que estar bien claro de por qué decimos que se necesita dinero, y ahí están los tres escenarios, digamos, déficit, equilibrio o superávit fiscal, ¿no? Y evidentemente, como tú decías, Francisco, el tema del Fondo Monetario ya lo tenemos el acuerdo. Es cierto, también hay que estar conscientes que este gobierno ya recibió 2/3 de los 6.500, ¿no es cierto? Ya recibió 4.000, ya solo quedan 2.500 para el próximo gobierno, ¿no? O incluso un poco menos. Entonces también como gobierno nuevo uno dice, caramba, yo tengo que hacer ciertos ajustes, pero la plata ya lo recibió el gobierno anterior, a mí ya me queda menos. Entonces estratégicamente uno dice, ¿será que es el escenario ideal para mí? Pero mira, ya tenemos al Fondo Monetario, tenemos los multilaterales, las condiciones financieras obviamente son muy buenas, son de largo plazo, con tasas más bajas, etcétera, y sí se puede renegociar con el Fondo Monetario. No. O sea que más aún esto de renegociar actual, con el fondo, no es un tema de campaña, es una posibilidad que siempre está, Pablo Lucio, y este fondo, como no sé si, este fondo que ha demostrado una visión distinta, sí. ¿no? Sí, sí. Son progres estos. Sí, yo creo que son circunstancias de la geopolítica mundial que hace que los organismos como el fondo, en las circunstancias actuales del mundo y de la pandemia, etcétera, están mucho más dispuestos a sentarse con los países y llegar a acuerdos, porque nadie quiere en el mundo que en estas circunstancias, como digo, complicadas del mundo, haya países que se te caen por falta de apoyo internacional, ¿no? Ahora, obviamente, no es que tú puedes ir al fondo y decirle, vea, la plata que ustedes me iban a dar, más los multilaterales, me dan, pero yo no le pongo nada a cambio. Es decir, aquí no hay un plan de ajuste, aquí no hay nada, no ponemos... No, eso tampoco puede ser, no puedes irte a ese extremo, pero que te puedes sentar a renegociar las cosas, sí puedes, pero tienes que plantear cosas que igual las necesitamos, insisto, nosotros mismos, ¿no? O sea, si tú dices, yo no quiero subir el IVA y el IVA me iba a dar 2.000 millones de dólares para redondear, tú tienes que decir de dónde voy a sacar los 2.000 millones o 1.500 o 1.300 millones, de dónde los voy a sacar, ¿no es cierto? O sea, esto es una negociación como cualquiera en la cual pues uno tiene que recibir y dar y encontrar ahí un proceso, pero obviamente si te sientas con el fondo, no digo que sea fácil, pero sí puedes renegociar el acuerdo. Claro, entonces, Fausto, ¿qué debería plantearse entre los candidatos? Al uno ya vemos que dice que sí que va. El otro también ha dicho no al IVA, por ejemplo, de lo que Pablo Lucio nos dice. ¿Qué partes se pueden renegociar? ¿Se podrá incluso renegociar y ampliar el crédito que nos da el fondo para que no sea, como dice Pablo Lucio, ya se gastaron la mayoría? Buscar más recursos de ahí mismo, ojalá con esas mismas tasas. ¿Qué partes de esto se puede renegociar y qué se les puede plantear, Fausto? Sí, Pablo Lucio al final de su intervención lo aclaró aún más. No vas a renegociar el crédito, vas a renegociar el acuerdo, vas a renegociar las condiciones que son las que tienes que ir a cumplir como país, como compromiso por los recursos que has recibido. Y en esa línea, ¿qué cosa puede uno
plantearle al Fondo Monetario cualquier alternativa que vaya en esa dirección de mejorar ingresos, reducir gastos e ir achicando ese déficit fiscal para que tengamos a lo largo de los siguientes 4 o 5 años una situación de equilibrio, o para pasar también a ese escenario de superávit fiscal para poder ir superando y reduciendo la deuda. Pero mire que las cifras del año 2020, cuando uno las mira separada, lo que es el déficit fiscal sin intereses de deuda y le pone los intereses de deuda aparte, esa suma de los dos es el déficit fiscal total. Entonces, el año 2020 eso sumó 6%, ¿no? Era 2% por la culpa de los intereses y 4% por el déficit fiscal sin los intereses. Pero si uno miraba esa misma cifra 2 años atrás, es decir, el año 18 y el año 19, resulta que el déficit fiscal, cuando uno le quita los intereses de deuda, era menos del 1% del Producto Interno Bruto. Y el déficit fiscal, consecuencia del endeudamiento, era de 2,5% más o menos. Entonces estamos claros que el año 2020 es un año complicado por la pandemia. El año 2021 va a ser aún más complicado porque ya sin el impacto de la pandemia vamos a seguir teniendo un déficit fiscal quizás de un par de puntos porque hay más gastos que ingresos, y otro par de puntos porque hay intereses de deuda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para llegar al escenario del año 2018 y 19, que ya era un escenario bastante malo en el déficit fiscal, pero todavía hace falta un enorme esfuerzo. Y una cosa es lo que los candidatos puedan querer hacer ahora en la campaña, y también inclusive la campaña uno la podría separar. La primera vuelta, que estaban tratando de desmarcarse 2 de los 16, de la segunda vuelta, donde ya es mucho más concreto, y lo que vuelvan a plantear en la segunda vuelta casi que se vuelve plan de gobierno. Y otra cosa distinta es ya pasar de la época de campaña a sentarse en el salón presidencial y el Ministerio de Finanzas, porque una cosa puede decir el presidente de la República en campaña y otra cosa es lo que el ministro de Finanzas le va a decir. Y lo que le va a decir el ministro de Finanzas es: no tenemos plata en la cuenta corriente para poder pagar sueldos, no tenemos plata para atender transferencias para la seguridad social, no tenemos plata para atender la obra pública, y entonces no están, y ni siquiera hay plata en el Banco Central para poder decir yo voy a echarle mano, porque también hay dificultades legales para echarle mano a la plata del Banco Central, que sería una situación económicamente mala por las expectativas que le pueden pegar a la economía. Entonces, una cosa es lo que vayamos a escuchar en esta segunda vuelta, y otra cosa es lo que efectivamente podrán hacer ya en funciones. Y en funciones podrán pelearse con el Fondo Monetario o no estar muy de acuerdo con lo que quieran seguir en el programa con el fondo, pero tendrán que ir a encontrar algún mecanismo para buscar financiamiento. Y China no es la ruta más fácil, porque ya con China tenemos casi que la totalidad de nuestro crudo comprometido a venta con ellos, y ahí también hace falta renegociar. ¿Y cómo podemos renegociar con China? Ampliando los plazos de financiamiento. Ojalá que eso no ocurra, ojalá que más bien con China podamos cortar los contratos con China y olvidarnos de ese endeudamiento que hoy día está bordeando los 5,000 millones de dólares, pero que tiene una garantía enorme. Ojalá podamos encontrar algún tercero que digamos: dame esa plata para salirme de China y quédate por último con algo de cobertura petrolera, pero mejorar las condiciones financieras y mucho más transparentes. Por lo tanto, el camino a transitar del 24 de mayo en adelante es un camino ya al final del día de la realidad, como le tocó enfrentar al gobierno actual o como le toca enfrentar a cualquier gobierno que arranca. Es muy distinto lo que se dice en campaña que al final del día lo que puedes hacer estrellado frente a la realidad. Claro, Pablo Lucio, y ahí hay una cosa que también va a jugar con la geopolítica. Este organismo de crédito norteamericano, del gobierno norteamericano, que abre el espacio de 3.500 millones, como que lo que decía Fausto cobra ahí razón. Dice, vea, aquí hay 3.500 millones que pueden sustituir
una deuda con China, quizá manejando la geopolítica. ¿Se podrá hacer eso? ¿Se podrá manejar? Nunca supimos, no sé si ustedes ya saben, qué es la parte esta que no se podía conocer de los acuerdos con China, que son tan reservados que muchos de los ministros que pasan por ahí no terminan por contarnos, no han descubierto, no saben qué pasa. Esos 3.500 millones, esa renegociación con China que se vuelve la parte de la pesca, que se vuelve el petróleo, como que estamos demasiado ligados. ¿Se podrá renegociar? Aquí resulta que es más fácil el fondo que la China, Pablo Lucio. Sí, parece, sí. Bueno, lo que sucedió el año pasado es que de los tres que teníamos que negociar, que eran los tenedores de bonos, el fondo y la China se puso última en la fila. Y entonces cuando ya arreglamos con los tenedores de bonos y con el Fondo Monetario, entonces la China dijo, qué bueno, como ustedes ya arreglaron con los demás, ahora yo me voy a poner mucho más duro en la negociación, puesto que ya arreglaron con los otros, Claro. ¿no? Y ustedes ya no tienen tanta necesidad como antes, así que ahora yo me pongo duro, ¿no? Entonces el tema con la China es bastante complicado, pero de lo que yo entiendo, una parte de los 3.500 de los Estados Unidos es justamente para poder pagar deudas a la China dentro de un esquema geopolítico en que los Estados Unidos dice, vea, libérense un poco de la China y más bien dependan financieramente un poco más de mí, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay todo un tema geopolítico que es Sí. bien importante. Lo que sí yo no creo, tú hiciste la pregunta hace un momento y no te contestamos, yo no creo que se pueda ampliar el monto de préstamo del ¿En Fondo el fondo? Monetario. Ah, ya. Yo creo que ellos nos dieron 6.500, que es un monto Alto, ¿no? Para el totalmente Ecuador. excepcional, digamos, para El lo que el Ecuador tamaño. normalmente puede recibir. Y entonces yo creo que ellos van a decir, mira, primero terminemos este acuerdo, que es hasta el año 2022, cumplamos, hagamos, todo el tema, y luego veamos una nueva opción. Pero yo creo que ampliar ya en el 2021 el No hay monto me cómo. parece bastante difícil, ¿no? La otra cosa que yo quería señalar, y en eso sí estoy en desacuerdo contigo, Fausto, cuando tú dices, el gobierno va a llegar y se va a encontrar con la realidad de la vida, ¿no? Y de las finanzas y de las limitaciones. A mí me parece que hay que recordar que el correísmo es muy creativo y muy peligrosamente creativo, ¿no? Como lo demostró durante los 10 años, ¿no? En que fue sacando plata de cualquier lado. Entonces yo creo que sí, van a llegar y se van a sentar, pero inmediatamente van a empezar a pensar, a ver, yo necesito plata, a ver de dónde saco. Si tengo el acuerdo con el fondo y llego a algo, está bien, pero si no llego, a ver de dónde voy a sacar plata. Y entonces, como ya lo han dicho, la primera El cosa que van Banco a Central. solicitar a la Asamblea es un impuesto al patrimonio. Luego, obviamente, Fausto, el tema del dinero que está en la Reserva Internacional, que es de los depositantes, porque el 80-90% de ese dinero es de los depositantes en el sistema financiero, ellos alegremente van a buscar la manera de tomarse ese dinero, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que con creatividad muy peligrosa, ojo, la creatividad de la vida en ciertos momentos puede ser buena, pero la creatividad de este tipo de cosas es muy peligrosa. Yo sí creo que ellos alegremente van a empezar a usar ese tipo de otros mecanismos que al final, más impuestos, el tema de las reservas bancarias, etcétera, todo eso es extremadamente malo para la economía, pero yo creo que se van a ir por ese lado y además, digamos, hay la suerte de que, como tú decías, Francisco, el precio del petróleo está más alto y razonablemente con subidas y bajadas se va a mantener relativamente alto. Incluso ahora se habla un nuevo super ciclo de las materias, de precios altos de las materias primas. Y además recordemos que en mayo es una mejor época de las finanzas públicas porque es cuando te han llegado los impuestos, el impuesto a la renta y una serie de cosas y los gastos son mayores en el segundo semestre que en el primero. Entonces yo creo que van a sumar una serie de cosas peligrosas y eso como ecuatorianos obviamente no deberíamos permitirlo porque al final la creatividad nos acaba afectando a nosotros. Claro, entonces ahí, Fausto, esta espero que no premonición de malabarismo más que creatividad, un Sí, malabarismo es verdad. que les da posibilidades, o sea, van a raspar la olla hasta que
necesitemos mandar a cambiar el fondo, Fausto? A ver, sí, una cosa es, una cosa es meterle mano a algo cuando tiene plata, otra cosa cuando ya no tiene plata. Entonces, el recuerdo hoy día es que la reserva en diciembre terminó en 7.700 millones de dólares y que está una reserva altísima. Y entonces ahí le puedo meter mano y sacarle los 1.000 millones de dólares que quiero para ese bono que quiero entregar, o de ahí tendré recursos para hacer alguna cuestión. Pero esta reserva estaba ficticiamente alta porque pagaron sueldos y pagaron a proveedores la última semana de diciembre, por lo tanto la plata se quedó en los bancos y los bancos la pusieron en el Banco Central, y eso en el encaje, y eso hace que la reserva esta quede alta. Pero de diciembre acá, que han pasado unos 50 días, lo que estamos viendo es que la reserva ya empieza a buscar su nivel natural de desequilibrio, ¿no? Porque hoy día esa reserva que en diciembre terminó estando con un hueco del 50%, porque los pasivos en el Banco Central eran 13.000 millones y la reserva era algo así como 7.000 millones, entonces estaba en desequilibrio. Hoy día esa reserva viene cayendo y va quizás a la fecha del viernes pasado, la reserva lo más probable es que esté por debajo de 6.500 millones de dólares, es decir, ha perdido algo así como unos 1.500, 1.700 millones de dólares, dependiendo del momento que tomemos la referencia de diciembre para acá. Y esa reserva seguramente va a seguir cayendo porque el gobierno va a empezar a utilizar recursos que en el mes de enero y febrero no ha podido utilizarlos. ¿Por qué? Porque cambió el sistema contable en el Ministerio de Finanzas, el sistema de transferencia, y no ha podido ni siquiera hacer pagos importantes y ha acumulado algunos atrasos, y el gobierno seguramente lo que podría hacer para superar su problema que tiene con el cambio de sistema es regresar al sistema viejo y volver a pagar en los meses de febrero y marzo. Por lo tanto, en los meses de febrero, marzo y abril veremos a un gobierno que empezará a pagar lo que no pagó los meses anteriores, a pagar los valores atrasados del año anterior, que eran algo así como unos 1.000 o 1.500 millones de dólares. Y lo más probable es que la reserva, cuando empiece el otro gobierno, le agarre un nivel de 4 o 5.000 millones de dólares, lo cual va a ser bajo. Y ahí sí va a requerir quizás como Pablo Lucio y usted, Francisco, dice, ver qué malabarismo hace. Pero el impuesto patrimonial, que es una alternativa que tiene cualquiera de los dos candidatos que pase a la segunda vuelta, requiere del concurso de la Asamblea Nacional, y me imagino que por esa parte encontrarán alguna forma, porque no hay acceso a financiamiento tan fácil, y entonces tendrán que ver de qué manera siguen hablando con el Fondo Monetario y no se pelean tanto con ellos. Y les voy a pedir entonces en esta etapa que reflexionen sobre el rol de estos meses del gobierno. ¿Qué debería hacer? Avanzar en el acuerdo parece que sería lo lógico, pero ¿algo más puede hacer ya este gobierno o ya está listo solo para haga la veña y salga, Pablo Lucio? Yo creo que el gobierno debe primero mantener una elevada disciplina fiscal. Necesitamos seguir bajando el gasto público porque hay un enorme gasto público que es improductivo, ¿no? Tiene que seguir haciendo esfuerzos en esa dirección, al menos hacerlo en esa dirección y no en la dirección contraria de aumentar los gastos, ¿no es cierto? Al menos tener esa línea, ese digamos, cuidado yo creo que es bien importante. Porque para despedirse puede querer gastar. Luego, exactamente, entonces yo creo que eso sí hay que evitarlo. Es decir, el gobierno no va a ganar nada con hacer eso, no va a salir mejor ni peor, ¿no? Pero no tiene que hacerlo por responsabilidad, y yo creo que estando el ministro de Economía que tenemos, Mauricio Pozo, va a ir en esa dirección, que es la sana, de mantener disciplina, ir bajando el gasto dentro de lo que se puede. Y luego yo creo que, como el gobierno había anunciado, hay que al menos plantear al país las 2 o 3 reformas importantes que necesitamos, al menos plantearlas para discusión. No creo que en tan poco tiempo que falta se pueda entrar en el proceso de aprobar esas leyes, ni tendría mucho sentido probablemente, pero sí creo que plantearlas. Tenemos temas en el mercado laboral que hemos hablado muchas veces, que no se trata de aprovecharse de nadie, sino tener un sistema laboral con más sentido común
que permita la contratación, que el pequeño negocio de la esquina, cuando se hace la pregunta, ¿contrato o no contrato a alguien? Y la respuesta es no, porque es un dolor de cabeza contratar gente en el Ecuador. Más bien la respuesta sea, sí, yo voy a contratar a alguien, voy a contratar un buen trabajador, pero voy a contratar. Le voy a tratar bien, sí, por supuesto, todo eso, pero lo voy a contratar, porque el esquema es un poquito más razonable de lo que es actualmente en el Ecuador. Entonces, la reforma laboral es importante. Y luego hay el tema de la seguridad social, dentro del cual hay el tema salud y hay el tema jubilación, y que ambos tienen que ser atacados, pero yo diría que, digamos, mirando a largo plazo, es aún más importante el tema de la jubilación, que requiere de una reforma de fondo. Entonces, me parece que al menos el gobierno puede tener lista, hacernos discutir a los ecuatorianos, porque son reformas que requieren discusión, hacer discutir para ir avanzando hacia el próximo gobierno. Ahora, si hay el problema ahí, es que si gana Lasso o si gana Arauz, las visiones que se tienen sobre reforma del Estado, reforma laboral y reforma del sistema de seguridad social son diametralmente opuestas, ¿no? Pero bueno, el país tiene que irlas discutiendo en todo caso. Y eso puede incluso ayudar para que se definan los candidatos y el país escoja más claramente. ¿No es cierto? Exactamente, por supuesto, por supuesto. Fausto, ¿qué puede hacer este gobierno? ¿Qué espacio le queda? Espacio muy poco, ¿no? Tiempo también muy corto. Tiene que jugárselas con lo que tiene. Yo no creo que nadie pretenda en este año gastar plata que no está presupuestada, gastar plata que no corresponda, porque lo que estás gastando hoy día apenas es el sueldo, 700 millones de dólares mensuales, apenas estás gastando las transferencias a la seguridad social, el bono de desarrollo humano, que son otros 2.000 millones de dólares. Estás gastando apenas la obra pública, que es menos de 5.000 millones de dólares, pagándole plata a los municipios. Es decir, mucha plata para desperdiciar no existe. La decisión acá es, ¿pago la plata en estos 5 meses que me toca a mí gobernar o le dejo atrasos al gobierno que viene? Yo creo que lo recomendable, lo sano, es pagarle en esta época. Yeah. Y el resultado va a ser, como lo estamos viendo en el mes de enero, el resultado va a ser deficitariamente más fuerte ahora en el 2021 que en el año 2020. Por ejemplo, el año 2019, el mes de enero, tuvo un superávit fiscal de 700 millones de dólares. Y el mes de enero de este año, el superávit fiscal no existió, hubo un déficit cercano a 200 millones de dólares. ¿Por qué? Porque están empezando a reflejarse pagos del año anterior que no se pagaron y que tienen que ser pagados ahora, y eso hace que el déficit aumente. La recaudación de impuestos en este año fue 1.300 millones de dólares en el mes de enero. Un año atrás fueron 1.500 millones de dólares. Lo que esperaríamos en este año en recaudación es algo así como ojalá 13.000 millones de dólares. La expectativa de impuestos a la renta en el año 2021, que se cobran en los meses de marzo y abril, van a ser inferiores a lo que se recaudó el año anterior, porque el año anterior no hubo utilidades mayormente en las empresas, y el año 2020 fue una recaudación alta porque tenía un año 2019 medianamente estable. Por lo tanto, al gobierno lo que le corresponde es gastar. Entonces, si quiere darle la mano al gobierno que viene, quizás él dice, bueno, no me gasto la plata, te voy a dejar ahí el recurso para que tú veas a quién le pagas, pero eso sería una irresponsabilidad que yo no la veo para nada en el ministro de Finanzas actual. Yo creo que va a pagar lo que le corresponde en la fecha que le corresponde, dejar sin atrasos para que no ocurra que los atrasos que él tuvo en el 2020 no los pagó el 21 y el gobierno siguiente tampoco los pueda pagar. Creo que por ahí va la situación de caja, va a ser la normal cuando el gobierno entrante. Yo recuerdo en el 2007 que me tocó ser viceministro de Finanzas, nos tocó recibir la caja con 60 millones de dólares, pero teníamos una reserva enorme de 2.000 millones y no teníamos ni siquiera para pagar sueldos, digamos. Esa es la realidad. El gobierno que sale trata de atender sus compromisos sin necesariamente señalarse que es un gobierno irresponsable. Le toca cumplir sus compromisos y ojalá este gobierno cumpla sus compromisos y deje la situación de caja no tan complicada para el nuevo gobierno.
Muchísimas gracias al doctor Pablo Lucio Paredes y al economista Fausto Ortiz. Gracias, Pablo Lucio, gracias, Fausto, por acompañarnos. Un gusto saludarlos. A las órdenes, un abrazo a todos. Buen día. Muchísimas gracias. Un abrazo gracias a todos, cuídense. Enseguida volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los